Marcos capítulo 14. Un plan contra Jesús. Faltaban 2 días para que se celebrara la fiesta de la Pascua. A esta fiesta también se le llamaba fiesta de los panes sin levadura. En esos días, los sacerdotes principales y los maestros de la ley buscaban la manera de engañar a Jesús para poder arrestarlo y matarlo. Decían entre ellos: «Vamos a hacerlo, pero no durante la fiesta, no sea que la gente se alborote y se ponga en contra de nosotros». Una mujer derrama perfume sobre Jesús. Jesús estaba en el pueblo de Betania, en casa de Simón, el que había tenido lepra. Mientras Jesús comía, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro. Se acercó a él, rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los que estaban allí se enojaron y dijeron: «¡Qué desperdicio tan grande! Ese perfume se hubiera podido vender por 300 monedas de plata, y con el dinero podríamos haber ayudado a muchos pobres». Y se pusieron a criticar a la mujer, pero Jesús les dijo: «Déjenla tranquila, ¿por qué la molestan? Ella hizo por mí algo bueno. Cerca de ustedes siempre habrá gente pobre y podrán ayudarla cuando lo deseen, pero muy pronto ya no estaré con ustedes». Esta mujer hizo lo único que podía hacer: derramó perfume sobre mi cabeza, sin saber que estaba preparando mi cuerpo para mi entierro. Les aseguro que esto que ella hizo se recordará en todos los lugares donde se anuncien las buenas noticias de Dios. Judas traiciona a Jesús. Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los sacerdotes principales y les prometió ayudarlos para arrestar a Jesús. Ellos se alegraron al oír esto y le ofrecieron dinero, y desde ese momento Judas buscaba una buena oportunidad para entregarles a Jesús. Una cena inolvidable. En el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se sacrificaba el Cordero de la Pascua. Ese día, los discípulos le preguntaron a Jesús: «¿Dónde quieres que preparemos la cena de la Pascua?». Jesús les dijo a 2 de ellos: «Vayan a Jerusalén. Allí verán a un hombre que lleva un jarrón de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y díganle al dueño de la casa: el maestro quiere saber dónde está la sala en la que va a comer con sus discípulos en la noche de la Pascua. Él les mostrará una sala grande y arreglada en el piso de arriba. Preparen allí todo». Los 2 discípulos fueron a la ciudad y encontraron todo tal como Jesús les había dicho, y prepararon la cena de la Pascua. Al anochecer, Jesús y los 12 discípulos fueron al salón. Mientras cenaban, Jesús dijo: «El que va a entregarme a mis enemigos está aquí, cenando conmigo». Los discípulos se pusieron muy tristes y cada uno le dijo: «¿No estarás acusándome a mí, verdad?». Jesús respondió: «Es uno de ustedes, y ahora mismo está mojando su pan en el mismo plato que yo. La Biblia dice claramente que yo, el Hijo del Hombre, tengo que morir. Sin embargo, al que me traiciona va a pasarle algo muy terrible. Más le valdría no haber nacido». Mientras estaban comiendo, Jesús tomó un pan y dio gracias a Dios. Luego lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: «Tomen, esto es mi cuerpo». Después tomó una copa llena de vino y dio gracias a Dios. Luego la pasó a los discípulos y todos bebieron de ella. Jesús les dijo: «Esto es mi sangre, y con ella Dios hace un trato con todos ustedes. Esta sangre servirá para que muchos puedan ser salvos. Será la última vez que yo beba este vino con ustedes, pero cuando estemos juntos otra vez en el reino de Dios, entonces beberemos del vino nuevo». Pedro promete no dejar a Jesús. Después cantaron un himno y se fueron al monte de los Olivos, y cuando llegaron, Jesús dijo a sus discípulos: «Todos ustedes van a perder su confianza en mí, porque la Biblia dice: mataré a mi mejor amigo
y así mi pueblo se dispersará. Pero después de que Dios me devuelva la vida, iré a Galilea antes que ustedes. Entonces Pedro le dijo: Aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Jesús le respondió: Pedro, no estés muy seguro de eso. Antes de que el gallo cante 2 veces, tú habrás dicho 3 veces que no me conoces. Pero Pedro insistió: Aunque tenga que morir, nunca diré que no te conozco. Los demás discípulos decían lo mismo. Jesús ora con mucha tristeza. Jesús y sus discípulos fueron a un lugar llamado Getsemaní y Él les dijo: Quédense aquí mientras yo voy a orar. Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran. Empezó a sentirse muy pero muy triste y les dijo a los 3: Estoy muy triste y siento que me voy a morir. Quédense aquí y no se duerman. Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló y oró a Dios: Padre, Papá, si fuera posible, no me dejes sufrir. Para ti todo es posible. Cómo deseo que me libres de este sufrimiento, pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Jesús regresó a donde estaban los 3 discípulos y los encontró durmiendo. Entonces le dijo a Pedro: Simón, ¿te has quedado dormido? ¿No pudiste quedarte despierto ni 1 hora? No se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes quieren hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Jesús se apartó otra vez y repitió la misma oración. Cuando regresó a donde estaban los 3 discípulos, otra vez los encontró dormidos, pues estaban muy cansados. Jesús los despertó, pero ellos no sabían qué decir. Luego fue a orar por 3ª vez, y cuando volvió les dijo: ¿Siguen descansando y durmiendo? Levántense, ya vienen los hombres malvados para arrestarme a mí, el Hijo del Hombre. Levántense y vengan conmigo, que allí viene el que me va a entregar. Los enemigos apresan a Jesús. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12 discípulos. Con él venían muchos hombres armados con cuchillos y palos. Los sacerdotes principales, los maestros de la ley y los líderes judíos los habían enviado. Judas ya les había dicho: Al que yo bese, ese es Jesús. Arréstenlo y llévenselo bien atado. Judas se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, y lo besó. Los hombres arrestaron a Jesús, pero uno de los que estaban allí sacó su espada y le cortó una oreja al sirviente del jefe de los sacerdotes. Luego Jesús preguntó a la gente: ¿Por qué han venido con cuchillos y palos como si fuera yo un criminal? Todos los días estuve enseñando en el templo y allí nunca me apresaron. Pero todo esto debe suceder así para que se cumpla lo que dice la Biblia. En ese momento, todos los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron. Uno de ellos era un joven que estaba cubierto solo con una sábana. Cuando los soldados lo apresaron, él dejó tirada la sábana y escapó desnudo. El juicio contra Jesús. Pedro siguió a Jesús desde lejos y llegó hasta el patio del palacio del jefe de los sacerdotes. Allí se sentó con los guardias junto al fuego para calentarse. Mientras tanto, los que habían arrestado a Jesús lo llevaron ante el jefe de los sacerdotes. Allí estaban reunidos los sacerdotes principales, los líderes judíos y los maestros de la ley. Los sacerdotes principales y todos los miembros de la Junta Suprema buscaban a alguien que acusara a Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraban. Muchos vinieron con mentiras en contra de Jesús, pero se contradecían entre ellos. Algunos se pusieron en pie y mintieron diciendo: Nosotros oímos a Jesús decir que él iba a destruir este templo que nosotros hicimos. Él mismo dijo que en 3 días iba a construir otro templo sin la ayuda de nadie. Pero ni en eso se ponían de acuerdo los que acusaban a Jesús. Entonces el jefe de los sacerdotes se puso de pie y le preguntó a Jesús: ¿Oíste bien de que te acusan? ¿Qué puedes decir para defenderte?
Pero Jesús no respondió nada, sino que se quedó callado. El jefe de los sacerdotes volvió a preguntarle: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Dios que todos adoran? Jesús le respondió: Así es, y ustedes verán cuando yo, el Hijo del Hombre, venga en las nubes del cielo con el poder y la autoridad que me da el Dios Todopoderoso. Al escuchar esto, el jefe de los sacerdotes se rasgó la ropa en demostración de enojo y dijo: ¿Qué les parece? ¿Qué deciden? Dice que Él es Dios. Ya no necesitamos más pruebas. Y todos estuvieron de acuerdo en que Jesús debía morir. Algunos empezaron a escupir a Jesús, le tapaban los ojos, lo golpeaban y le decían: ¿Adivina quién te pegó? Luego, los soldados del templo se hicieron cargo de Jesús y lo recibieron a bofetadas. Pedro niega que conoce a Jesús. Mientras pasaba todo esto, Pedro estaba en el patio del palacio. De pronto llegó una sirvienta del jefe de los sacerdotes y vio a Pedro calentándose junto al fuego. Lo miró fijamente y le dijo: «Tú siempre estabas con Jesús, el hombre de Nazaret». Pedro respondió: «Eso no es cierto, no sé de qué me hablas». Y se fue a la entrada del patio. En ese momento el gallo cantó. Un poco más tarde, la sirvienta volvió a ver a Pedro y dijo a los que estaban allí: «Este hombre es uno de los seguidores de Jesús». Pedro volvió a negarlo. Un poco más tarde, algunos de los que estaban por allí le dijeron a Pedro: «Estamos seguros de que tú eres uno de los seguidores de Jesús. Tú también eres de la región de Galilea». Pedro les contestó con más fuerza: «Ya les dije que no conozco a ese hombre, que Dios me castigue si no estoy diciendo la verdad». En ese momento, el gallo cantó por segunda vez, y Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho: «Antes de que el gallo cante 2 veces, tú habrás dicho 3 veces que no me conoces». Y Pedro se puso a llorar con mucha tristeza. Marcos capítulo 15. Jesús y Pilato. Al amanecer, los sacerdotes principales, los líderes del país y los maestros de la ley se reunieron con los miembros de la Junta Suprema. Terminada la reunión, ataron a Jesús, lo sacaron del palacio de Caifás y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador romano. Pilato le preguntó a Jesús: ¿Eres en verdad el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo dices. Los sacerdotes principales presentaban muchas acusaciones contra Jesús. Por eso, Pilato volvió a preguntarle: «Mira, te acusan de muchas cosas. ¿No vas a defenderte?» Y como Jesús no le respondía, el gobernador se quedó asombrado. «Que lo claven en una cruz». Durante la fiesta de la Pascua, Pilato tenía la costumbre de poner en libertad a alguno de los presos, el que el pueblo quisiera. En ese tiempo estaba encarcelado un bandido muy famoso que se llamaba Barrabás. Junto con otros había matado a alguien durante un pleito que se armó en contra del gobierno de Roma. La gente fue a ver a Pilato y empezó a pedirle que dejara libre a un prisionero, como era su costumbre. Y como Pilato sabía que los sacerdotes principales habían entregado a Jesús solo por envidia, le preguntó a la gente: ¿Quieren que deje libre al rey de los judíos? Pero los sacerdotes principales alborotaron a la gente para que pidiera la liberación de Barrabás. Pilato volvió a preguntar: ¿Y qué quieren que haga con el hombre que ustedes llaman el rey de los judíos? «Clávalo en una cruz», contestaron a coro. Pilato les preguntó: «Díganme, ¿qué mal ha hecho este hombre?» Pero la multitud gritó con más fuerza: «¡Clávalo en una cruz!». Pilato quería quedar bien con la gente, así que dejó en libertad a Barrabás. Luego ordenó que azotaran a Jesús con un látigo y que lo clavaran en una cruz. Todos se burlan de Jesús. Los soldados romanos llevaron a Jesús al patio del cuartel y llamaron al resto de la tropa. Luego le pusieron a Jesús un manto de color rojo oscuro y le colocaron en la cabeza una corona hecha con ramas de espinos. Entonces comenzaron a burlarse de él y gritaban:
¡Viva el Rey de los judíos! Lo golpeaban en la cabeza con una vara y lo escupían, y arrodillándose delante de él, le hacían reverencias. Cuando se cansaron de burlarse de él, le quitaron el manto rojo y le pusieron su propia ropa. Después se lo llevaron para clavarlo en la cruz. Los soldados salieron con Jesús y en el camino encontraron a un hombre llamado Simón, que era del pueblo de Cirene. Simón era padre de Alejandro y de Rufo. Regresaba del campo y los soldados lo obligaron a cargar la cruz de Jesús. Así llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera. Allí le ofrecieron vino mezclado con mirra para calmar sus dolores, pero Jesús no quiso beberlo. Eran las 9 de la mañana cuando los soldados romanos clavaron a Jesús en la cruz. Luego hicieron un sorteo para ver quién de ellos se quedaría con su ropa. Además, colocaron un letrero para explicar por qué lo habían clavado en la cruz. El letrero decía: el Rey de los judíos. Junto a Jesús clavaron a 2 bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. La gente que pasaba por allí insultaba a Jesús y se burlaba de él, haciéndole muecas y diciéndole: «¡Hey! Tú dijiste que podías destruir el templo y construirlo de nuevo en 3 días. Si tienes tanto poder, sálvate a ti mismo, baja de la cruz». También los sacerdotes principales y los maestros de la ley se burlaban de él, y se decían entre sí: «Salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Dice que es el Mesías, el Rey de Israel, pues que baje de la cruz y creeremos en él». Y también insultaban a Jesús los bandidos que habían sido clavados a su lado. Jesús muere. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, el cielo se puso oscuro. A esa hora, Jesús gritó con mucha fuerza: «Eloí, Eloí, lema sabactani». Esto quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí lo oyeron y dijeron: «Oigan, está llamando al profeta Elías». Uno de ellos consiguió una esponja, la empapó con vinagre, la ató al extremo de un palo largo y se la acercó a Jesús para que bebiera. Entonces dijo: «Vamos a ver si Elías viene a bajarlo de la cruz». Jesús lanzó un fuerte grito y murió. En aquel momento, la cortina del templo se partió en 2 pedazos de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús lo vio morir y dijo: «En verdad, este hombre era el Hijo de Dios». Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, Salomé y María, la madre de José y de Santiago el menor. Ellas habían seguido y ayudado a Jesús en Galilea. Además, estaban allí muchas otras mujeres que habían acompañado a Jesús en su viaje a Jerusalén. El entierro de Jesús. Ya era viernes por la tarde y los judíos se estaban preparando para las celebraciones especiales del día sábado. Un hombre llamado José, del pueblo de Arimatea, no tuvo miedo de pedirle a Pilato el cuerpo de Jesús. José era un miembro muy importante de la Junta Suprema. Además, él oraba para que el reinado de Dios empezara pronto. Pilato se sorprendió mucho al oír que Jesús ya había muerto. Por eso, llamó al oficial romano para ver si era cierto y para averiguar cuándo había sucedido. Cuando el oficial regresó con el informe, Pilato dio permiso para que le entregaran a José el cuerpo de Jesús. José compró entonces una sábana de tela muy fina y cara, bajó a Jesús de la cruz, lo envolvió en la sábana y lo puso en una tumba. Hacía poco tiempo que José la había mandado construir en una gran roca. Luego tapó la entrada de la tumba con una piedra muy grande. Mientras tanto, María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde ponían el cuerpo de Jesús. Marcos capítulo 16. Él está vivo. Cuando terminó el descanso obligatorio de los judíos, María Magdalena,
Salomé y María la madre de Santiago compraron perfumes para untárselos al cuerpo de Jesús. Así que, el domingo en la mañana, cuando el sol apenas había salido, fueron a la tumba de Jesús. Mientras caminaban, se decían unas a otras: ¿Quién quitará la piedra que tapa la entrada de la tumba? Esa piedra es muy grande. Pero, al mirar la tumba, vieron que la piedra ya no tapaba la entrada. Cuando entraron, vieron a un joven vestido con ropa blanca y larga, sentado al lado derecho de la tumba. Ellas se asustaron, pero el joven les dijo: No se asusten, ustedes están buscando a Jesús, el de Nazaret, el que murió en la cruz. No está aquí, ha resucitado. Vean el lugar donde habían puesto su cuerpo. Y ahora vayan y cuenten a sus discípulos y a Pedro que Jesús va a Galilea para llegar antes que ellos. Allí podrán verlo, tal como les dijo antes de morir. Las mujeres, temblando de miedo, huyeron de la tumba, pero no le dijeron nada a nadie porque estaban muy asustadas. Jesús se le aparece a María Magdalena. El domingo muy temprano, después de que Jesús resucitó, se le apareció a María Magdalena. Tiempo atrás, Jesús había expulsado de ella a 7 demonios. Mientras los discípulos estaban tristes y llorando por la muerte de Jesús, llegó ella y les contó que Jesús estaba vivo, pero ellos no creyeron que Jesús estuviera vivo ni que María lo hubiera visto. Jesús se les aparece a 2 discípulos. Después Jesús se les apareció a 2 discípulos que iban por el campo. Estos 2 discípulos fueron y les avisaron a los demás, pero tampoco les creyeron. La misión de los discípulos. Luego, Jesús se les apareció a los 11 discípulos mientras ellos comían. Los reprendió por su falta de confianza y por su terquedad. Ellos no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo: Vayan por todos los países del mundo y anuncien las buenas noticias a todo el mundo. Los que crean en mí y se bauticen serán salvos, pero a los que no crean en mí, yo los voy a rechazar. Los que confíen en mí y usen mi nombre podrán hacer cosas maravillosas, podrán expulsar demonios, podrán hablar idiomas nuevos y extraños, podrán agarrar serpientes o beber algo venenoso y nada les pasará. Además, pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Jesús sube al cielo. Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con sus discípulos, Dios lo subió al cielo. Allí Jesús se sentó en el lugar de honor, al lado derecho de Dios. Y los discípulos, por su parte, salieron a anunciar por todas partes las buenas noticias del reino. El Señor Jesús los acompañaba y los ayudaba por medio de señales milagrosas, y así Dios demostraba que los discípulos predicaban el mensaje verdadero. Amén.